Nosotros somos el grupo número 3 y estaremos hablando sobre el tema Fundamentos Metodológicos de la Investigación Educativa. Esta es la lista de nuestras integrantes. Voy a iniciar yo, Nica Rodríguez. Este tema tiene como objetivo identificar la característica que define la investigación científica como una estrategia para la resolución de problemas. Reconocer los elementos y funciones que definen el conocimiento científico y la ciencia. Reconocer los distintos tipos de métodos utilizados en la generación del conocimiento científico. Presentar la investigación educativa como una forma de construir conocimiento científico de la educación, resolver problemas educativos y mejorar la práctica en las instituciones educativas. Como último, presentar algunos criterios de clasificación más relevantes de las distintas modalidades de la investigación educativa. La inquietud por explicar y exponer el sentido de la realidad y el mundo que nos rodea es una actividad específicamente humana y ha sido una constante a lo largo de la historia. Buen testimonio de ello son las bibliotecas donde se amontonan siglos de investigaciones y trabajo de miles de personas preocupadas por investigar y darnos trabajo para reflexionar sobre los innumerables temas y problemas, recoger información, interpretarla y dar respuestas y finalmente compartirla con los demás. Es importante saber qué es la investigación. Pues la investigación se puede afirmar que es una actividad que todos realizamos diariamente. Investigar es simplemente recoger información que se necesita para responder un interrogante y de este modo construir a resolver un problema. También tenemos lo que es la investigación científica. La investigación científica nos aporta una vía alternativa para llegar a conocer la naturaleza de los fenómenos en forma de episteme y conocimiento científico, es decir, nos ofrece un tipo de conocimiento que, a diferencia del conocimiento vulgar, es demostrable y aceptable como verdadero para cualquier problema. Ahora vamos a ver algunas definiciones que tienen algunos autores sobre la investigación científica. Para H, la investigación científica es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. La investigación científica no consiste entonces en una actividad que se limite a confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito o investigado por otro. Las características fundamentales de la investigación científica es el descubrimiento de información nueva. Para Kim Linger, define la investigación científica como una actividad sistemática, controlada, empírica y crítica de posiciones hipotéticas sobre sus supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales a través de la cual se obtiene el conocimiento científico o ciencia. Para Mario Burke, la investigación científica o no consiste en hallar, formular problemas y luchar con ellos. No se trata simplemente de que la investigación empiece por los problemas. La investigación consiste constantemente en tratar los problemas. Es cuanto la que continúa. Buenas tardes, mi nombre es Wildice Ramos y yo le estaré hablando sobre el conocimiento científico y el concepto de la ciencia. El conocimiento científico es un recurso necesario para la existencia y el desarrollo de las sociedades. Las acciones de los seres humanos, así como las relaciones entre ellos y su ambiente, que se explica en gran medida por el conocimiento que se dispone. Siguiente. Este conocimiento tiene un origen empírico. Eso significa que tiene el punto de arranque en la observación, pero también es cierto que se basa en los hechos que la trascienden.
También está lo que es el método, la rigurosidad y la sistematización del método científico da valor a su contenido y se concreta en la aplicación de planes elaborados para dar respuestas a los problemas. Dentro de este conocimiento tenemos el análisis, para estudiar los hechos y los fenómenos separados y así determinar la relación e importancia que existe entre ellos. En este conocimiento se da la especialización, que es solo proporcionado por la existencia de diferentes enfoques en el acceso al conocimiento sobre un mismo objeto de estudio. Está la duda metódica. Esto significa que la validación del conocimiento se hace con un nivel de probabilidad y siempre puede ser profesionado al conocer nuevos datos y teoría. Este tiene que ser preciso, debe utilizar términos exactos en la mayoría de veces posible. Está la objetividad, que existe un acuerdo entre inter y lo interobservado para garantizar la parcialidad y la correspondencia con la realidad del objeto de estudio. Debe ser comprobable porque se tiene mediante estudios metódicos y puede ser verificable. Este conocimiento es comunicable, es decir, que todos los individuos tienen acceso a la información nueva o cualquier descubrimiento o premisa antes de que éste sea transmitido. Siguiente. Dentro del conocimiento científico tenemos la característica. La primera característica es que es descriptivo. Esto quiere decir que utiliza un lenguaje analítico con exactitud para predecir. Este también es crítico analítico, que es el primer paso para dividir en parte los hechos para poder relacionarla. El conocimiento científico contiene lo que es el método sistemático, que esto implica un conjunto de pasos para arribar a un objetivo. Este también debe ser comprobable. Este debe a través de un procedimiento experimental con la realidad. El conocimiento científico busca la unificación usando la menor cantidad de leyes posible. Y este, lógicamente, es consciente. Su intención es producir un sistema lógico preciso. Debe permitir la comunicabilidad sin perder la precisión. Y este se declara como un objetivo. Este puede ser recuperado por cualquier otro científico con el fin de confirmar o refutar un desarrollo teórico. Es provisorio, puede ser contrastado con la experiencia para poder precisar el valor de la verdad que posee. Siguiente. Aquí tenemos lo que es la definición de la ciencia. La ciencia es un sistema que organiza y construye el conocimiento a través de preguntas comprobables y un método estructurado. El objetivo fundamental de la ciencia es la teoría, es decir, contribuir al conocimiento teórico. Esto se hace a través de 3 pasos. Describe la realidad, sus elementos y su funcionamiento. El segundo es explicar e indicar el por qué, el cómo y el cuándo ocurre un comportamiento. Para ello es necesario formular hipótesis, que se establezcan leyes y a partir de ello generalizaciones. El tercer paso es predecir y controlar los fenómenos. Para ello es importante indicar bajo qué condiciones se producen los conocimientos futuros con un cierto grado de probabilidad. Los dejo con mi compañera y el siguiente tema. Saludos, estimados y estimadas compañeras. En este apartado vamos a estar hablando del conocimiento científico en educación. Es importante iniciar este tema resaltando que la complejidad y singularidad de los fenómenos sociales y educativos no pueden reducirse a una explicación basada en unas leyes que pueden ser predictibles y controlables. Siguiente. Por este motivo, en un extremo diferente al positivismo, aparecieron las corrientes antropológicas, sociológicas y fenomenológicas con una aproximación naturalista. Siguiente. En esta perspectiva de la aproximación naturalista, también denominada cualitativa e interpretativa, emergió como reacción a la tesis y críticas efectuadas a la investigación positivista y se caracteriza por buscar la comprensión del significado de los fenómenos sociales y no tanto la explicación de los mismos. Pero volviendo a las corrientes, podemos decir que estas propugnan una naturaleza totalmente diferente del conocimiento científico sobre la educación. Desde esta perspectiva interpretativa, se priorizan unos conocimientos relacionados con los problemas reales que afectan de manera directa a los receptores de la investigación. Las funciones de la ciencia.
se pueden resumir en comprender la realidad para transformarla, buscando soluciones y no solamente explicaciones que resuelvan los problemas. Lo importante de la ciencia es desarrollar interpretaciones de la vida social y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica y contribuir al cambio y la mejora de las condiciones de vida. Desde este enfoque, la investigación tiene un carácter ideográfico, que se caracteriza por estudiar lo particular e individual sin pretender establecer leyes que sean generales. Aquí entramos a las características de la metodología cualitativa en educación, cuyo énfasis está puesto en la profundidad y en la comprensión de los fenómenos. Siguiente. La dicotomía entre ciencia nomotética y ciencia ideográfica, o la división histórica que Botham y Taylor establecieron para este paradigma, o sea, entre este paradigma cualitativo y cuantitativo, pone de manifiesto el debate inconcluso sobre la concepción de la ciencia y en concreto sobre la naturaleza del conocimiento científico en la educación. En este sentido, queremos retomar las palabras de Miguel, para quien el conocimiento científico sobre educación, con una mezcla de conocimiento teórico y acción práctica, debe tener un carácter monopragmático, o sea, ofrecer verdades útiles y obtenerse a través de métodos de investigación que se adecúen a su naturaleza dinámica, con la participación de aquellos que necesariamente deben transformarla, en este caso, el profesorado. Siguiente. Asimismo, en el ámbito de la filosofía de la ciencia contemporánea, se reconocen distintas perspectivas sobre el conocimiento científico, previos a la actividad investigadora y con claras implicaciones en la práctica científica. Entre ellas destacamos unos sistemas epistemológicos más centrados en los aspectos lógicos y metodológicos de la investigación científica, y este es el realismo crítico de Popper y el inductivismo. Desde esta lógica, la condición de teorías verdaderas o probablemente verdaderas no falibles se alcanzan cuando se han superado los intentos por falsearles. El principio de falsación o posibilidad de demostrar que una teoría es falsa es el criterio de demarcación científica que permite diferenciar la ciencia de la pseudociencia. En el caso del inductivismo, parte de dos principios básicos. El primero, la ciencia se inicia con la observación, y el segundo, la observación proporciona una base segura a partir de la cual se puede derivar un conocimiento. Por otra parte, no podemos olvidar las corrientes de la nueva filosofía y sociología de la ciencia que introducen una dimensión psicológica, histórica y sociológica en la lógica de la investigación científica. Nos referimos al contextualismo, una visión filosófica sobre la ciencia introducida por Thomas Kuhn en los años 60 del siglo XX, y el relativismo epistemológico de Paul Feyerabend. Siguiente. A partir de la tesis de Kuhn, se acepta un relativismo en los criterios de cientificidad y demarcación de la ciencia. Según este autor, existen distintos paradigmas o vías de percepción para acercarse al análisis de la realidad, sin argumentos lógicos que demuestren la superioridad de unos sobre los otros. Por lo tanto, no existe un criterio ahistórico y universal para demarcar la diferencia entre ciencia y no ciencia. El único posible es la aprobación consensuada de la comunidad de científicos sobre el valor de la verdad del conocimiento. Siguiente. Por su parte, Feyerabend representa el relativismo más radical, pues su tesis sobre la inconmensurabilidad llevada a las últimas consecuencias, los conceptos y las interpretaciones dependen del contexto teórico en el que surgen. Conduce al rechazo de argumentos a favor de la ciencia frente a otros tipos de conocimiento y a un anarquismo metodológico, puesto que no existen métodos de investigación superiores a otros. El todo vale, es el principio metodológico de este autor. Muchas gracias.
Saludos, mi nombre es Joanny Castillo Ramírez y en esta ocasión les estaré hablando acerca del método científico. Esta es una metodología para obtener nuevos conocimientos que se ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste a la observación sistemática. O sea, esto quiere decir que intenta agrupar información a partir de ciertos criterios. Dentro de esta, de igual modo, podemos encontrar la medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de hipótesis. Siguiente. De igual modo, cabe destacar que etimológicamente la palabra método deriva del griego metá, más allá o un fin, y odos, que quiere decir camino. Es decir, camino para seguir un fin. Esto quiere decir que el método científico nos ayuda en el camino para obtener resultados esperados, conseguir ese fin. Si nos basamos en estudiar esta segunda palabra, camino, podemos definir los métodos como los diferentes procedimientos utilizados en la investigación, ya sea para obtener los datos que se utilizarán como base para la inferencia, interpretación, explicación y predicción de la realidad. Siguiente. Bueno, dentro de la metodología científica o métodos científicos podemos destacar 3 estrategias o métodos que nos sirven como vías de acceso a la predicción de la realidad en la que nos estamos enfrentando. Aquí podemos encontrar, como pueden ver en la pantalla, el método inductivo, método deductivo y método científico. Hablando del método inductivo, este fue propuesto en el siglo XXII, desde la postura que valora la experiencia como un punto de partida para la generación del conocimiento. Su objetivo es formular leyes o reglas científicas a partir de estudios sistemáticos de unos casos individuales y la generalización de esas observaciones. De igual modo, tenemos el método deductivo, que como sabemos es lo contrario al inductivo, porque esta trata sobre extraer conclusiones válidas, particulares, a partir de una premisa o hipótesis general. Le pondré un ejemplo para que sea más entendible. Si, por ejemplo, yo voy pasando por un supermercado o una tienda y veo una larga fila afuera de esta tienda, puedo inferir que tienen alguna rebaja. Y eso es, o sea, ese viene siendo un pensamiento inductivo. Y por el contrario, si me llega la noticia de que la tienda va a tener un descuento, entonces puedo deducir, estamos hablando aquí de del método deductivo, puedo deducir que habrá mucha gente ese día y por eso es un pensamiento deductivo. También nos encontramos con el método científico que se refiere a unir ambas partes, ya sea del inductivo y deductivo. Siguiente. Como podemos ver aquí, estos son los pasos del método científico. En primer lugar, está la observación, que como sabemos, antes de llevar a cabo una investigación, tenemos que hacer respectivas observaciones del lugar para estar seguros de lo que vamos a llevar a cabo o a realizar. Luego nos encontramos con el planteamiento del problema, es decir, este describe la problemática que se le llevará a cabo. También está la hipótesis, aquí es donde intentamos confirmar y también refutar la hipótesis. Luego nos encontramos con lo que es la experimentación, aquí es donde vamos a hacer ya sea algunas pruebas psicológicas en el momento donde vamos a experimentar de acuerdo a nuestro planteamiento del problema. Luego pasamos a analizar dichos resultados y a saber si nuestra hipótesis fue confirmada de manera satisfactoria. Optamos por dar a conocer estos conocimientos nuevos. Muchísimas gracias. La paso con mi compañera. Buenas noches. Mi nombre es Yolene Hernández.
le estaré hablando sobre el concepto de ley, teoría y modelo. Siguiente. El concepto de ley. Una ley es una relación constante entre dos o más variables que expresa una generalización basada en una confirmación empírica. Las leyes tienen como función controlar y predecir los fenómenos o la realidad de objeto de estudio. Hickson, en 1974, habla de 3 tipos de leyes. La principal es las leyes determinísticas. Estas expresan una relación constante y necesaria entre los fenómenos aplicables universalmente en el tiempo y en el espacio. Un ejemplo de este tipo de ley es el calor que dilata los metales. La segunda ley es la probabilística. Aquí se extraen de aplicar la estadística en la investigación científica y nos permite afirmar con cierto nivel de probabilidad las relaciones entre los fenómenos educativos denominadas hipótesis. Su desarrollo en el campo de la investigación educativa proporciona un conocimiento probablemente verdadero. Esto es en forma de afirmaciones. La tercera ley es la ley de tendencia. Esta nos indica la orientación de la relación y pueden plantearse en forma de microhipótesis o relaciones descubiertas a partir de la propia experiencia y la práctica educativa. Siguiente. El concepto de teoría. Una teoría no es más que un sistema o un grupo de generalizaciones que explica clases particulares de fenómenos mediante la especificación de conceptos, definiciones, elementos y las leyes o reglas operativas que los relacionan. Las teorías nos permiten organizar e integrar el conocimiento, mostrando que todos los hechos y las leyes están interrelacionados con un patrón coherente que a veces se representa a través de los modelos. Un ejemplo de teoría es la teoría geocéntrica, también la teoría de la relatividad o la epistemología genética de Piaget. Siguiente. También tenemos el concepto de modelo. Los modelos no son más, son los que se utilizan en la investigación científica. Son configuraciones ideales que representan de manera simplificada una teoría. Estas facilitan la comprensión de las mismas y nos muestran sus aspectos más importantes. Un ejemplo de modelo es el modelo de la estructura del átomo de Niels Bohr y el modelo del ADN de Watson y Crick. Es cuanto, muchas gracias. La dejo con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Catherine Soriano, voy a estar dando continuidad a la exposición. En este caso voy a estar hablando de lo que es la aplicación del método científico en la educación. Cabe destacar que en educación también es utilizado el método científico. Este es aplicado de acuerdo a sus pasos para llevar a cabo una investigación científica educativa eficaz, pues sus pasos son observación, planteamiento de problemas, hipótesis, experimentación, análisis de datos y conclusión. Y cada uno de estos pasos son estructurados para llevarlo con fluidez y poder adquirir una investigación eficaz. La complejidad y las peculiaridades de los fenómenos educativos en tanto a objeto de estudio hacen que la lógica, los ideales del método científico sean aproximados. Lo que quiere decir que la investigación educativa no siempre puede desarrollarse en situaciones rígidamente controladas por investigadores,
a fin de verificar los hallazgos de replicación. Consecuentemente, en la práctica, se han matizado y adaptado a las bases de este procedimiento, generalmente en modos alternativos o modelos de investigación educativa, con la entidad suficiente según el tipo de fenómeno sobre el cual se pretenda incidir. Cabe destacar que la investigación educativa se caracteriza por una gran flexibilidad y heterogeneidad de enfoques, metodologías y resultados de acuerdo con la complejidad y su objeto de estudio, que se desarrolla en formación científica por aquellos que son recibidos y practicados. Ahora bien, ¿cómo favorece el método científico a la educación? Pues tomamos en cuenta cada uno de estos pasos y lo aplicamos correctamente en diferentes investigaciones, ya sean investigaciones escolares, investigaciones en centros educativos, investigaciones científicas educativas y también investigaciones que se quieran realizar en ciertas aulas de un centro educativo. Siguiente, por favor. ¿Cómo favorece a los estudiantes la aplicación del método científico? Pues este método permite que los estudiantes acudan a un análisis y hechos vivenciales, así como predicciones sobre resultados, las pruebas experimentales y las conclusiones estructuradas e integradas del aprendizaje, enfocando el desarrollo de capacidades reflexivas, críticas y pensamiento de datos, pues a estudiantes son asignados ciertos trabajos educativos, por lo cual ellos utilizan el método científico para realizar dichas actividades y así pueden obtener el resultado de una manera eficaz, siempre y cuando lleven a cabo cada paso del método científico. Siguiente, por favor. ¿Cómo favorece a los docentes la aplicación del método científico? Bueno, el método científico investigativo y su vínculo con la clase refleja el nivel más alto de asimilación de los conocimientos en el área docente, por lo que su valor pedagógico consiste en que permita no solo dar a los estudiantes una suma de conocimientos, sino que al mismo tiempo los relaciona con el método de evaluación, pues a un maestro aplica este método para investigar cosas específicas que quiera descubrir en los estudiantes, también para dar como ejemplo los contenidos del currículum, describiendo diferentes cosas y así llevar a cabo las investigaciones que se quieran hacer en el aula. Es todo, la persona que continúa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un cordial saludo para todos y para todas. Mi nombre es Luz González. Y yo le estaré hablando de los métodos de investigación en educación. A partir de una clasificación muy general de los mismos, de acuerdo con la finalidad que persiguen, lo podemos clasificar siguiente. Perdón. En primer lugar, tenemos los métodos orientados a obtener conocimientos básicos y los métodos orientados a obtener conocimiento aplicado. Dicho de otra forma, la investigación orientada a conclusiones es la investigación básica y la investigación orientada a la toma de decisiones es la investigación aplicada. Los métodos orientados a la orientación de conocimientos básicos, es decir, a producir teoría, persiguen uno o varios de los siguientes objetivos preferentes.
la descripción de los fenómenos, el conocimiento claro de sus elementos y funcionamiento, la explicación del por qué y el cómo suceden, con una finalidad de generalizar la predicción y el control de la realidad, indicando bajo qué condiciones los hechos tendrán lugar con cierto grado de probabilidad. Dentro de los métodos apuntamos una doble tipología de acuerdo con la orientación que asume para desarrollar el conocimiento científico. Los métodos dirigidos a comprobar teorías, a comprobar hipótesis, son características del modelo de investigación cualitativa y se dividen en dos grandes bloques. Como podemos ver en este cuadro que bien nos los ilustra, o sea, claramente nos ilustra lo antes ya mencionado. Método de investigación orientado a obtener conocimiento básico, que es comprobar hipótesis, descubrir conclusiones generales, métodos experimentales, métodos cuasi experimentales, métodos descriptivos, método de desarrollo, métodos correlacionales, investigación etnográfica, estudio de casos. Mientras que en los métodos para obtener conocimiento aplicado, tenemos la investigación-acción, la investigación evaluativa. Siguiente, por favor. La investigación experimental y la investigación cuasi experimental. Estos métodos siguen las fases del método científico y ponen el énfasis en la variación empírica de una teoría y en la explicación formulada en términos de hipótesis ante problema del tipo siguiente. Siguiente, por favor. El fracaso escolar causa la aparición de cuadros depresivos en el alumnado universitario. Influye la visualización del dibujo de esos llamados manga en la conducta agresiva de los jóvenes de 12 a 14 años, residentes en la zona metropolitana de Barcelona. Los métodos cuya orientación básica es extraer conclusiones de carácter general o descubrir teorías a partir de observaciones sistemáticas de la realidad. Entre ellos podemos destacar los métodos ex post facto, es decir, descriptivo, de desarrollo y correlacionales. Son de carácter exploratorio desde un enfoque cuantitativo. También tenemos la investigación etnográfica y el estudio de casos. Ambas desde un enfoque cualitativo. Algunas interrogantes que podrían responderse a través de estos modelos son: ¿cuál es la opinión de la ciudadanía sobre el ataque a Irak por parte de los Estados Unidos? ¿Qué patrones de conducta caracterizan al alumnado agresivo? ¿Por qué se integra mayor el alumnado procedente de Europa del Este que el alumnado gitano en las escuelas de educación primaria de Madrid? ¿Qué significa la escuela para este alumnado? Los métodos científicos, por otro lado tenemos los métodos orientados a la obtención de conocimiento aplicado que sustituyen las funciones anteriores por la presentación básica de comprender la realidad educativa para transformarla, acentuando la practicidad del conocimiento educativo. Con el objetivo de proporcionar datos críticos que permitan caracterizar que las decisiones que se tomen aseguren la obtención de mejores resultados educativos. Entre los métodos que dan cobertura a este carácter social y participativo del proceso de investigación evaluativa, ambas preocupadas por dar respuesta del tipo siguiente. Siguiente, por favor. No. Perdón, dale para atrás. ¿Qué hay que hacer para introducir la educación en la etapa de la educación secundaria obligatoria? ¿Cuáles son los elementos más eficaces de un programa de educación intelectual aplicado en cuarto de primaria?
¿Qué necesita el profesorado para llevar a cabo una buena educación nacional? Los métodos de investigación orientados a la obtención de conocimientos básicos pueden integrarse dentro de la denominada investigación básica o pura. Se trata de una forma de investigación que fundamentalmente pretende ampliar el cuerpo del conocimiento teórico sobre los fenómenos educativos y contribuir al avance pedagógico sin un fin específico e inmediato. Por ejemplo, y en forma de resumen, una investigación acerca de las características estructurales que debe poseer un programa para el desarrollo de la inteligencia emocional sería un ejemplo de investigación básica. En cambio, los métodos orientados a la toma de decisiones y al cambio, en la medida que están concebidos o encaminados a resolver problemas prácticos y mejorar la realidad estudiada, se inscriben dentro de la denominada investigación aplicada. Siguiente. Su máximo objetivo es procurar datos críticos que permitan dar respuestas y tomar decisiones adecuadas en los ámbitos espacio, temporales precisos. Una investigación acerca de lo que aprende el alumnado de primer grado de ESO con un programa para el desarrollo de la inteligencia emocional sería un claro ejemplo de investigación aplicada. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Esperamos que les sirva para enriquecer sus conocimientos. Gracias.